Bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Pues nos han preguntado, el tema es algo serio, mis hermanos, un tema que establecimos el día de ayer, un tema, digamos, hasta cierto punto polémico, porque vamos a hacer el matrimonio, es decir, lo que Dios establece a través de su palabra. Lo digo así por el tiempo. En el libro de Génesis capítulo 1, Dios hace a Adán y a través de él, a través de su costilla, ¿verdad? Hace a que dice la escritura, la ayuda idónea. ¿Eso qué quiere decir? La compañera de Adán, ¿verdad? Entonces el matrimonio que Dios une es a través de sus reglas, a través de las ordenanzas que Dios manifiesta a través de su palabra. ¿Sí me explico? Sí. Vamos a llamarle, mire, hay dos tipos de matrimonio. Ay, hermano Rafa, ¿cómo? Sí, hay dos tipos de matrimonio. El matrimonio establecido por Dios a través de su palabra, la Biblia, y el matrimonio secular, el matrimonio social o humano, el civil, para que usted me entienda. Hermano, pero ¿no es lo mismo? No. Tienen lineamientos totalmente diferentes. Es decir, el matrimonio humano, el civil, te permite divorciarte las veces que quieras. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Te permite el divorcio? ¿Y eso qué? ¿Mal? Eso es incorrecto delante de los ojos de Dios. Por eso es importante que nos vayamos a la Escritura para que sea Dios el que nos pueda enseñar, nos pueda corregir, instruir, de modo de que aquel que quiera tener un matrimonio bendecido por Dios tiene que estar sobre la regla espiritual bíblica. ¿Sí me explico? Sí. Aquel que quiere tener un matrimonio, mire, voy a decir una cosa con todo respeto, y a los que me ven a través de las redes sociales, inclusive digo con el respeto, si usted tiene duda, mándeme por ahí su pregunta o usted haga el comentario, porque lo que voy a decir ahorita, pues sí es duro, es fuerte, porque me preguntaron, hermano Rafa, entonces, ¿el matrimonio católico no sirve? No, para mí no es bíblico, para mí, porque en primer lugar, para mí es una secta, el romanismo, la religión católica no es de Dios. Digo, ay, pues ay. Desde allí se dicen que son la iglesia de Dios. Mentira. Esta se estableció 300 años después de la muerte de Cristo. Se fundó en Roma, en el Vaticano, allá en Roma, esa iglesia católica romana, por su fundador humano y los líderes romanos de su tiempo. Eso lo necesita saber usted. Se fundó 300 años después de la muerte de Cristo. Entonces, si yo me voy a las Escrituras, ¿verdad? Me dice, si yo me voy a las Escrituras, mire, me voy rápido, libro de los Hechos en el capítulo 11, mire, rapidísamente, dice así, capítulo 11, si lo quiere buscar usted también, para que vea cierto. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 25 y 26, dice así la poderosa palabra de Dios. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año. ¿Con quién? Iglesia. Con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí está. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que la iglesia ya estaba. ¿No fue la católica? La iglesia cristiana ya estaba. Se llama cristiana porque somos seguidores de Cristo, su fundador. Así de sencillo. Y todas las demás sectas tienen su fundador humano. Así, testigos de Jehová, mormones, católicos, adventistas, luteranas, tienen su fundador humano. Pero el fundador de la iglesia pura cristiana es Jesucristo a través de su palabra. Es decir, si usted se hace cristiano
por gracia ya, porque el regalo de la vida eterna nos fue dado gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, si usted quiere ser cristiano, únicamente cristiano, así cristiano a secas, como lo dice la Escritura, usted tiene que asistir a una iglesia cristiana en sana doctrina, que le diga la verdad, lo que aquí está, no enseñanzas antibíblicas. Colosenses 2:8, Gálatas 1, 6, 7, 8 y 9. Así nomás, de sencillo. Si usted quiere hacerse cristiano, necesita obedecer únicamente la palabra de Dios. Nada más. Y seguir totalmente la voluntad de Dios a través de su palabra. Capítulo 3 de Apocalipsis. Nada de caliente o frío, porque a los tibios, así que quede claro, los vomitan. Entonces digo todo esto porque necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios. Amén. El matrimonio, fíjese usted lo que le digo, bíblico, ¿lo fundó quién? El matrimonio bíblico lo fundó ¿quién? Hermano, una pregunta de primer año. Dios. Dios, es correcto, ya se ganó su paleta. El matrimonio bíblico lo fundó Dios y Dios establece su palabra. ¿Para qué? Para que pueda ser bendecido ese matrimonio. ¿Sí me explico? Pero nada de alteraciones, mi hermano. Nada de alteraciones. Nada de abusos. Por eso el orden de Dios, como lo dice en primera carta a los Corintios, ¿verdad? Dios es el Señor Jesucristo, Dios es la máxima autoridad, por decirlo así para que mejor usted lo entienda. Después Dios delega a Cristo Jesús, ¿verdad? Como la cabeza del mundo, como la palabra, como nuestro Salvador, Señor y Salvador terrenal, amén, amén, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Entonces, Cristo viene a ser nuestra autoridad máxima, Cristo. Amén. Y delegó ese principio. Después de Cristo es el varón en el matrimonio, el varón, el esposo. Y después la mujer. Y después los hijos. Lleva el orden natural de Dios. Entonces la cabeza, el responsable del matrimonio es el varón, el esposo. El trabajo, la responsabilidad del esposo es Dios tiene a través del varón, pues, del esposo. El esposo debe de suplir todas las necesidades de la familia y debe de proteger a la familia. ¿Me explico? Amén. Por eso Dios le dio esa capacidad de fortaleza, de fuerza, etcétera, etcétera. Y es el que tiene que proveer todas estas cosas, necesidades que ocupa. Y la mujer está más abajo. Es la compañera idónea, porque dice la Escritura, porque el que pecó no fue Adán, sino fue Eva. Entonces la mujer debe ser obediente, debe estar en sujeción. Por eso la Escritura, que ahora voy a andar medio rápido en la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice, dice la Escritura en 1 de Timoteo, dice la Escritura, dice en el capítulo 2, versículo 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero después de Eva, Génesis 2, 21 al 22. Y Eva no fue, y Adán, perdón, 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, Génesis 3, 1 al 16. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces estoy hablando de los matrimonios cristianos que obedecen a Dios en todo. Aquel joven, escuche usted, aquel joven que quiere casarse debe de saber su responsabilidad, que tiene que ser fiel a la mujer, que debe de proveer, debe de tener trabajo y debe de proveer todas las necesidades de la familia, hasta que la muerte nos separe. Así dice el mandamiento.
Entonces, todas otras reuniones, porque otro me puede decir, hermano, yo me casé en la iglesia católica y me echaron la agüita bendita. Sí, pero eso no es de Dios. Porque en primer lugar, tú ni siquiera te preparaste como hijo de Dios, ni recibiste la doctrina correcta. Y anduviste de grosero, fumando, tomando, en pecado. O dígame lo contrario. Un hijo de Dios debe de vivir en santidad, en obediencia, en conocimiento de la Escritura. Por eso ahorita estaba explicando yo, ¿verdad? Que el único pueblo elegido por Dios, Israel, los judíos. Y ellos sí siguen la ley. Aunque cabezones, pues rebeldes, pero es el pueblo elegido de Dios. Hermano, entonces nosotros ¿cómo podemos ser hijos de Dios? Obedeciendo la Escritura, pero gracias a Cristo. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, ¿qué fue lo que hizo? Rechazó a Cristo. No lo obedecieron como tal. No se duerma porque si no se le va la bendición. Rechazaron a Jesús. ¿Y qué dice Juan 1, 9, 10, 11 y 12? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le reciban, a los que crean en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Amén. Entonces, Cristo Jesús vino a morir en la cruz por el pueblo judío Israel, por su pueblo. Pero como su pueblo lo rechazó, la bendición se abrió para todo el mundo. ¿Sí me explico? Amén. Con el propósito de que se arrepintieran de sus pecados, abandonaran la vieja naturaleza pecaminosa, y a través del bautismo en agua y en el Espíritu vuelvan a ser una persona renovada, tengan una vida nueva, diferente en obediencia a Dios. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, un cristiano verdadero, obediente a Dios, si llega a ser un matrimonio, lo va a hacer correcto. Correcto, las bendiciones. Ese varón, porque hermano Rafa, ¿cuáles son esos demonios que imperan en el mundo? El machismo y el matriarcado, el espíritu de Jezabel, donde me decían, oiga, pero ¿cómo está eso? Sí, porque hay matrimonios que no son gobernados por Dios. Hablas, es cierto. Se casaron carnalmente por la pachanga, por el vino, por la noche de bodas, por la atracción física. Eso es cierto, pero nunca por hacer la voluntad de Dios. Y ahí están los fracasos disfuncionales, los divorcios, porque los divorcios es el resultado ¿de qué? De un fracaso matrimonial. Y para que haya un fracaso matrimonial hay tres situaciones. Una, o fracasó el esposo. Dos, o fracasaron los dos. O tres, fracasó la mujer. ¿Sí me explico? Que quede claro, hay tres. O fracasó el esposo, o fracasaron los dos, o fracasó la mujer. De acuerdo a la escritura bíblica. Y yo me atrevo en el nombre de Cristo Jesús de levantar este video, porque se me ha atacado mucho. Oiga, hermano, pero usted cómo puede predicar de la familia y dar consejería si usted fracasó en su matrimonio. No fui yo. En esos 23 años de matrimonio, lo vuelvo a repetir, en esos 23 años de matrimonio que yo tuve con mi esposa, yo nunca le fui infiel. Ni la golpeé, ni llegué borracho, ni nada, ni fui incapaz en mi matrimonio, no. Yo sufrí las necesidades. Mi esposa fue la que decidió separarse. El espíritu humano la poseyó, así nomás. Sí, porque por su propio pastor yo fui a reprenderla. Y el propio pastor de ella le dijo, hermana, ¿por qué se quiere divorciar? ¿Encontró al hermano con otra mujer? No. ¿Lo agarró a golpes? No, pues no. ¿Lo agarró borracho? No. Entonces, ¿cuál es ponga atención acá. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahí está. ¿Sí me explico? Entonces no fue mi problema. No. Yo no fallé allí. Yo no fallé. Porque mi cabeza es Cristo. Mi cabeza es Cristo. No nomás, ¿cómo se llama? Lo hacía yo a mi manera. No, yo aquí, solamente mis guaraches truenan. No. Ese es un matrimonio donde gobierna el diablo. A través del machismo, de ese espíritu, de ese ente demoníaco.
Por eso te estoy aclarando todo esto y lo dejo así con mi testimonio. Por eso un matrimonio correcto a los ojos de Dios, los dos tienen que conocer la palabra de Dios para que den fruto. Y los dos se deben de comprometer a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Para que esto funcione, como dice la Escritura, lo que Dios une no lo separe el hombre. Ahí está. Los matrimonios entonces disfuncionales son aquellos que se unen a través de otro tipo de sectas o religiones, pero bajo sus propios términos, porque, no me acuerdo, pero un presidente para ser presidente aquí en México tenía que cumplir ese requisito de estar casado. Entonces fueron al Vaticano, que el otro, y allá ya los casó el Papa y ahora sí pudo ser presidente. Era un requisito, sí. Es decir, el Peña Nieto, para poder ser presidente tenía que estar casado. Y dijo, a ver a quién me agarro, y ya. Se agarró a la gaviota, la actriz mexicana, la muchacha esa de las telenovelas. Pues sí, se la agarró, le dijo, mija, así están las cosas. No, que sí, órale. Y se casaron y fue presidente. ¿Cuándo recibieron la instrucción bíblica? Nunca. Nunca. ¿Cuándo conocieron las cosas de Dios? Nunca. Entonces, los matrimonios disfuncionales, para que no se duerma, pues. Sí, porque hay unos que se duermen y cuando quieren, pues, aprender así, siempre van a ser esclavos del diablo si se siguen durmiendo. Sí. Entonces, querido amigo, los matrimonios disfuncionales, los matrimonios antibíblicos son los que no se sujetan a las Escrituras. ¿Por qué? Deja de decirte una cosa. Hay muchas gentes que creen en Dios. Nada más creen, pero no se sujetan a Dios. Conocen un poco la palabra de Dios, pero no la activan en sus vidas. Tienen una Biblia allí, pero se polva, perdón. No siguen los lineamientos. Por eso el fracaso de ese tipo de matrimonios y por ende los hijos que vienen de ese tipo de fracasos, el desamor, de violencia doméstica, de violencia porque el papá era drogadicto, era alcohólico y los hijos salieron igual. Las maldiciones generacionales, de ahí vienen. Éxodo 20, 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos que descubrir esto. Hermano, entonces no todos los matrimonios son de Dios. No, Señor. Lo tienes que saber muy bien. Por eso es importante que tú conozcas la palabra de Dios. Quiero leerte de este libro muy bueno, está todo muy bien. Oiga, acerca de cómo la mujer se debe de sujetar al varón, al esposo. Amén. Dice, hay algunos ejemplos en la Biblia. Si Dios ordena a la esposa que obedezca a su marido sin excepción, y si él habla en serio, entonces debemos ser capaces de encontrar este hecho en las experiencias de las mujeres de la Biblia. ¿Honró Dios la obediencia? Claro que sí. ¿Condenó la desobediencia? Claro que sí. Ya hemos leído lo que dice 1 de Pedro 3:5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. En el versículo 6, la esposa de Abraham es escogida como Sara. Obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. Sara llamaba a Abraham, a su esposo, Señor. Porque aún siendo su esposa, él le tenía un respeto. Amén. Porque así estaba en la Escritura. Pero estamos hablando de los hombres que tienen sujeción a Dios. ¿Sí me explico? Amén. Amén. No de cualquier hombre mundano, no. Estoy hablando del matrimonio cristiano. De Dios. Y eso es bien importante que lo veamos. Y nosotros podemos ver muchísimos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Donde nos habla acerca de todo esto, acerca de todo este punto bíblico. Por eso es importante que usted tenga. ¿Quién quiere tener un matrimonio feliz?
Amén, hermano, palabra de Dios. Bueno, que Dios los bendiga a todos y no sé los que nos ven a través de las redes sociales, pero deje decirle una cosa. Primero, voy a citar una cita bíblica, Juan capítulo 8, versículo 30, 31 y 32, que dice así: y Jesús les habló a los judíos, a los mexicanos, parafraseando el mensaje, que habían creído en él, y les dijo: si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Los hará libres. Entonces, lo primero que usted debe de conocer después de arrepentirse es conocer la poderosa palabra de Dios. Amén, hermano. Para que usted se deje ministrar por Dios. Gloria a Dios. Y a través de la escritura aprenda y a través de la oración se comunique con Dios. Y si usted es joven, porque toda la mayoría de los que están aquí son chavos, son jóvenes. Entonces, si usted quiere tener un matrimonio más adelante, se tiene que preparar. Pedirle a Dios sabiduría, ser un hijo de Dios sano. Gloria a Dios, hermano. Con conocimiento de lo que usted va a ser, responsable. Digo, una vez una amiguita me habló y me dice: oiga, pastor, fíjese que vienen unos amigos de México, quisiera que usted los casara. No puedo. ¿Cómo? Si le van a pagar, no, ese no es el problema. Yo lo hago hasta gratis. ¡Ah, caray! ¿Dónde está para ir todos? Sí, pues. Porque, hermano, ¿dónde dice la escritura que cobres? ¿Dónde? Ningún lado. No dice ningún lado. No, palabras de Dios. Yo bautizo gratis. No como enfrente de que te dice la persona: oiga, ¿y lo quiere con música? No, que sí. Te salen 5,000. Ah, pero también lo quieres con flores. No, ¿sí quieres con flores? Sí. Ah, no, pues te salen otros 1,000 más. Y el bono. Por eso te digo. No. En la escritura dice: dad de gracia lo que de gracia ha recibido. Hermano. Entonces, hermano, pues le voy a explicar por qué no quise. Porque le dije a mi amiguita, dije: amiga, yo no conozco a los interesados que se van a casar, yo no los conozco. No sé si sean buenos cristianos o no. Y yo les tengo que advertir a ellos lo que dicen las escrituras. Palabras de Dios. Porque si no, entonces yo voy a ser culpable de no decirle las cosas como son. Y la verdad cristiana, como te acabo de decir. Una iglesia, para poder ser sana, necesita no dejar entrar ninguna tradición humana. Necesita olvidarse de mandamientos humanos. ¿Sí me explico? Amén, hermano. Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7 y 8 dice la escritura: si alguno viniere con una enseñanza diferente, anatema sea. Repito y digo, si aún un ángel del cielo viene y enseña enseñanzas diferentes a las que se encuentran en la escritura, anatema sea. Es decir, maldito. Entonces, querido amigo, discúlpame pues, pero tú necesitas saber en dónde pisas. A ver si estás realmente en la iglesia de Dios. Ay, hermano, que no todas son. En Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? El Señor, Dios Todopoderoso, a través de Cristo, amonesta las 7 iglesias. Y sabemos que de esas 7 iglesias verdaderas en Dios, nada más 2 eran las que obedecían plenamente a Dios. Amén, hermano. Es importante que te lo diga. Entonces si tú quieres la salvación eterna, debes de saber dónde pisas, a dónde vas. No todas las iglesias, lógicamente que todas las iglesias van a querer tener una Biblia y te van a hablar sabiduría, te van a hablar de lo que dice la iglesia y vas a decir: oiga, pero pues allí me citan una cita bíblica. Pues sí, es correcto, es cierto, pero también enseñan cosas que son antibíblicas, que no son de Dios. Hermano, dígame un ejemplo: el bautismo de niños. ¿Usted sabe quién lo practica? Eso no es de Dios, eso no lo dice la escritura. Y el responsable directo no es ni el papá ni el padrino. Debe de ser una conversión personal. ¿Sí me explico? Sí, hermano. En Marcos 16 dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Es decir, aquel que quiera ser bautizado necesita primero creer para poder arrepentirse.
arrepentirse de sus pecados. Amén, hermano. Por eso Juan el Bautista les dijo, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. Se lo dijo a los niños, no mi hermano, a la gente adulta pecadora, a los que fuman, a los que son hijos del diablo. Ay, 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 pues ay, ay, ay. Te lo tengo que decir, mi hermano, pues te voy a decir lo que la Escritura dice. Amén. No te voy a engañar. Yo ¿a dónde asisto? A una iglesia cristiana, donde se me enseña la verdad, lo que Amén, Dios hermano. habla a través de la Escritura. Y nada de que, como me decía por ahí una hermanita mía, no, Rafa, yo no voy contigo porque tú, ay, pues me hace sentir hasta feo y mi pastor donde yo voy, no me dice estas cosas ni nada de eso. Pues lógico, porque no le conviene, se le van, lo solapan, se le va el camarón. Pues sí, pues por eso, a ver, ¿qué quiere mi hijo? A ver, ¿qué quiere escuchar? Ay, sí va a tener bendiciones. Va a venir una mujer a tu vida rica y va a ser feliz contigo. No, hermano, yo no te puedo mentir. Yo no te puedo decir esas cochinas mentiras del diablo. Amén. Te voy a decir en cambio lo que dice la Escritura. Mira, Juan capítulo 8, versículo número 44, dice así la Escritura de Dios. Mira la poderosa palabra de Dios. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me acuye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén, hermano. Señores, es algo, digo, discúlpenme, a lo mejor me van a apagar la tele ahorita los que me estén viendo. Va a decir, ay, no, religioso, no. Es la palabra de Dios, mi amigo. Amén. O te sujetas a Dios, o vete pues allá con el chanclón. Palabra de Dios, hermano. Amén. Amén. Por eso yo lo tengo que decir así. Aquellos matrimonios que se sujeten a la norma de Dios debe de ser hasta que la muerte nos separe. Amén, amén. Debemos ser Amén. fieles a nuestras mujeres hasta la muerte. Nada de que le eche un ojo y otro al garabato, no, mi amigo, no. ¿Y ahorita qué hay? ¿De dónde crees que sale la fornicación, papá? Y todos los matrimonios que se disuelven ahorita. Ahí ves el resultado del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, un matrimonio que sigue las normas de Dios No fracasa. no fracasa, es correcto, y va a ser bendecido por Dios. Hermano. Va a ser bendecido Palabra por de Dios. Dios. ¿Sí me explico? Amén. Va a ser bendecido por Dios siempre. Amén, hermano. Y como dice la Escritura, mira, como dice la palabra de Dios en la Escritura. Como estamos en vivo, aquí ando buscando Palabra de Dios. la poderosa palabra de Dios. Amén. Mira, dice aquí la Escritura, fíjate, dice, es de Deuteronomios capítulo 6, dice, esto pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Amén, hermano. Palabra de Dios. Ahí está. Me voy hasta Éxodo, mira. El siguiente libro, Éxodo 20, que dice así, y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿quién habló? Dios. Amén. Amén, hermano. ¿Habló Dios? Yo soy el Señor Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén, amén. Si estamos grabando, Señor, por favor. Entonces, hermanos, debemos ser serios en esto. Porque si no obedezco a Dios, van a venir a través de tus descendencias las generacionales. Y esas las provocas tú. Hermano Rafa, ¿de dónde viene el homosexualismo? El pecado de los padres. Que se va a proyectar en los hijos, en los nietos. Aquí está la escritura. Ahí está. Amén, hermano. Entonces, con esto quiero terminar. El matrimonio correcto delante de Dios debe de existir en personas que sean primero hijos de Dios. Amén, hermano. Lo tengo que decir así. Gloria a Dios. El matrimonio bendecido por Dios no es para cualquiera, ¿no? Tienen que ser primero hijos de Dios, apartarse de los pecados. Palabra de Dios. Y después, como escuchaste tú el mandamiento, debes de obedecer los lineamientos que Dios te da. Para que después Él pueda bendecirte. Porque el Señor te va a enseñar a ti a que tú eduques a tus hijos, como lo dice la Escritura. Induce al niño en su camino, en el camino de las Escrituras, para que cuando él crezca no se aparte de ellas. Gloria a Dios. Por eso los judíos en esa parte son ordenados, porque a la edad de 8 años ya se saben el Pentateuco, los 5 primeros libros. Es prueba, Amén. es prueba de obediencia y de conocimiento. Así que no todos los matrimonios, joven, que tú ves en las religiones son bendecidos por Dios, mentira del diablo. Cochino diablo. Dios va a bendecir a aquellos matrimonios que se sujeten a su palabra y que Dios. tanto el esposo como la mujer sean ordenados en esto. Que la mujer obedezca al marido como Palabra de conviene, Dios. como dice la Escritura. Y el marido debe de obedecer a Cristo como Cristo obedece a Dios. Amén, hermano. Amén y amén. Y esto es el resultado de que los hijos crezcan bien en obediencia. Los hijos deben de respetar a los padres. Que no vemos ahorita eso ya. No. Por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Mi pueblo pereció por falta de Conocimiento. Así que con esto me despido yo, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente va a tener vida eterna aquel que se sujete a Dios, Amén, hermano. que deje el pecado y se bautice correctamente a través de las aguas y del sello que Cristo pone, aquellos que hacen ese paso de fe. Dios los guarde, Dios los bendiga, nos vemos en la próxima. Amén, hermano.